2018 estamos en la Escuela Secundaria General Ingeniero Bioquímico Rodrigo Rafael Vegas Azueta de Culiacancito para entrevistar al profesor Juan Carlos. Yo soy Diana Aguilar y ellas son... Yo soy Reina Danae Coello Miranda. Y yo, Ana Lucía Valenzuela Medina, del grupo segundo. Y en la cámara estará el profesor Catarino Escobar. ¿Podría presentarse? Sí, claro, soy Juan Carlos Aguirre Ochoa, soy docente en español en esta Escuela Secundaria Ingeniero Bioquímico Rodrigo Rafael Vegas Azueta de Culiacancito, sindicatura del municipio de Culiacán. ¿Dónde y cuándo nació? Nací en Mazatlán el día 3 de marzo de 1990, no más que radiqué los primeros 18 años de mi vida en Escuinapa, que es el último municipio de aquí del estado, y pues siempre que me preguntan de dónde soy, por eso siempre digo soy de Escuinapa, porque pues casi toda mi vida viví allá. ¿Cuáles eran sus pasatiempos cuando era niña? Pues mi principal pasatiempo realmente fue jugar. A mí siempre me encantó jugar a los juegos que antes se acostumbraban, ¿no? Antes no era de estar pegado al celular ni a las redes sociales y cuestiones que tienen que ver con las tecnologías. Antes me gustaba jugar mucho a las escondidas, me gustaba jugar mucho a las canicas, a los carritos, a las luchitas con los monos, los monitos, juguetes así. Y serpientes y escaleras y otros juegos de mesa que hoy día pues casi nadie juega, pero que antes eran todo un éxito entre los niños. ¿Qué estudios ha realizado? Pues estudié la licenciatura en educación en la especialidad de español en la Escuela Normal de Sinaloa, en Culiacán. Después hice la maestría en educación basada en competencias y hace poco terminé el doctorado en educación. ¿Cuándo empezó a trabajar como docente? Empecé a trabajar a los 18 años, empecé a impartir cursos de creación literaria, de fomento de la lectura y de poesía. Fue a partir de los 18 años, tengo ya 10 años dando clases. ¿Cómo fue su primer día de trabajo? Mi primer día de trabajo fue pues nerviosismo total, porque pues no sabía cómo iban a reaccionar los grupos. Sin embargo, conforme fui dando la clase, me fui pues animando a seguir adelante con mis estrategias, con todo lo que tenía preparado. Y recuerdo que en la primera clase que tuve, pues el grupo se portó bien y tuve muy buenas participaciones de parte de los alumnos, y eso me motivó a seguir dando clases. ¿Cuál ha sido la experiencia más significativa que ha tenido como docente? Pues la experiencia más significativa que he tenido es cuando una de mis alumnas o algunas de mis alumnas me dieron grandes resultados en concursos de declamación y en concursos de cuentacuentos. En una escuela en la que trabajé, asesoré a una alumna para que contara un cuento y participara en un certamen, y ella ganó primer lugar a nivel zona, después se fue al estatal, en el estatal ganó primer lugar, y eso para mí fue mucho orgullo, porque pues la apoyé durante meses para que tuviera ese logro. Y pues sí, como maestro es muy placentero que tus alumnos tengan buenos resultados con base a la preparación, ¿no?, que uno planea.
En el caso también de Diana, tuve muy buenos resultados. Diana, la presentadora, esta alumna que participa aquí en el video, ella también hizo muy buen papel en el concurso de declamación, nos representó a nivel zona, y al igual que ella, otros alumnos que han tenido muy buenas participaciones y muy buenos lugares a nivel zona, a nivel estado, pues me han dejado experiencias muy satisfactorias como maestro. Cuando un alumno produce algo o se motiva por hacer algo, por algún impulso que haya emanado de mí, cualesquiera que sea, eso pues es una meta para mí, ¿no? Es una meta lograda para mí. ¿El nombre de la niña, la otra, no te acuerdas? Sí, se llama Karina López Rodríguez. ¿De qué escuela? Es de la técnica 1. Sí. ¿Dónde está ahorita ella? No, ha de estar ahorita en primero de prepa quizá, o en segundo de prepa. Sí. Sí, respecto a Diana, sí, ella también me ha colaborado en otras entrevistas, aquí cuando estamos en tiempo completo. Ajá. Tu experiencia de cuentacuentos, si nos puedes platicar cómo empezaste. Sí, claro. Bueno, yo empecé desde la primaria porque tenía una maestra que nos contaba cuentos. Mi motivación fue por ella, porque ella en cada clase, cuando estaba yo en sexto de primaria, al inicio de la clase nos contaba una historia y no dejaba de hacerlo. Esa maestra en todo el ciclo escolar nos contaba un cuento antes de empezar la clase. Entonces, cuando entró a la secundaria hay un concurso de cuentacuentos y a pesar de que ya no era mi maestra ella, que pues seguía en la primaria, acudí a ella para que me preparara y poder participar en ese concurso. ¿Y cómo lo contaba ella los cuentos? Los contaba con mucho dramatismo, ¿no? con mucho carisma, utilizaba muy buen tono de voz, utilizaba mímica, muy buena expresión corporal y sobre todo mucha pasión para contar, y también tenía modulaciones de voz, hablaba, a cada personaje le daba una voz distinta y eso también nos llamaba mucho la atención. Y actuaba los cuentos, los interpretaba como si fuera una actriz y se metía mucho en los papeles de los personajes y en la historia. Entonces haga de cuenta que a todos nos tomaba de la mano y nos llevaba por aquel mundo que ella nos describía. ¿Y tú cómo empiezas? Y yo empecé con ella porque con base a este cuento a mí me dieron ganas de participar, entonces acudí a ella y ella me instruyó a través de ejercicios vocales con los cuales modulaba la voz y le daba vida a cada personaje. Me ayudó también a buscar un vestuario para narrar el cuento y que llamara más la atención del público. Y pues fue una experiencia muy buena. Recuerdo que en ese concurso pues no me llevé a ningún lugar, pero sí fue el parteaguas para yo seguir narrando historias. ¿En qué año fue? Eso fue en el 2003. ¿Y qué cuento era? El primer cuento que narré se llama El loro pelado, es de Horacio Quiroga. Es de la antología Cuentos de la Selva que escribió Horacio Quiroga. ¿Nos podrías hacer una pequeña demostración? Sí, claro. A ver, sería... Ok. El señor Rodríguez tenía un loro que a las 5 de la tarde siempre tomaba el té con su esposa, la señora Dina. El loro era muy parlanchín. De repente se ponía a platicar con los hermanos del señor, o de repente se ponía a platicar con los hijos de la señora Dina. Y por ejemplo decía: ahora quiero té, ya son las 5 de la tarde. ¡Ajá! Entonces, este loro, como era muy parlanchín, algunos niños no querían platicar con él porque los hartaba. De repente,
un niño que era de los que más lo odiaban, porque lo tenía harto con su voz, decidió ir a cazar con él a la selva. Y este loro, como era muy parlanchín, de repente el león de la selva se dio cuenta de que aquel loro andaba por ahí. Como ese loro andaba de árbol en árbol y el león podía subir a los árboles, ideó un plan. El león poco a poco se fue acercando a él, que estaba parado sobre el tronco de un árbol, y le dijo: Hola, pequeño lorito. ¿Quieres tomar el té conmigo? Este león era muy observador, y cada vez que daban las 5 de la tarde, iba a la casa de la señora Dina a observar lo que hacían, porque su plan era comerse a toda la familia, empezando por el loro. No, mi dueña me dice que yo no debo de acercarme al león. Pero yo no tengo nada malo en contra de ti. ¿Qué reconocimientos ha recibido? Pues, bueno, de los más significativos para mí, en este concurso de cuentacuentos, cuando estuve en la secundaria, fue en el 2005, participé por tercera vez, ya la tercera fue la vencida, y me dieron el primer lugar en la narración, por mi narración oral, con el cuento de El corazón del ator de Edgar Allan Poe. Ese narré cuando estaba en tercero de secundaria y me dieron el primer lugar. Ese fue el primer concurso que gané y fue lo que me motivó también a seguir narrando historias. Después, cuando estaba en la normal, colaboré con una asociación civil de la cual hasta la fecha soy secretario, y hacemos actividades sin fines de lucro, ayudando a gente que está en centros de rehabilitación, a gente que está en los asilos, a gente que está en los centros de integración juvenil, que se están rehabilitando de la drogadicción o del alcoholismo, jóvenes menores de 18 años. Y hacíamos un grupo de jóvenes liderado por una amiga y yo, actividades que tienen que ver con el fomento de la lectura para que tuvieran esas comunidades que bueno, estaban en riesgo, en situaciones de riesgo, que tuvieran una nueva forma de ver la vida, o sea, que tuvieran la oportunidad de leer, que tuvieran la oportunidad de escribir, para que ya no estuvieran pensando en esa influencia que tiene el narco en nuestro estado, para que ya no estuvieran pensando en tomar, en beber alcohol de manera desmesurada o en drogarse, ¿no? Creemos en que los libros puede ser uno de los factores que sanen el tejido social, y por eso les fomentamos la lectura a través de talleres, a través de narraciones orales y de obras de teatro también, porque me he dedicado a montar en esos grupos sociales vulnerables obras de teatro que tienen que ver con nuestro contexto social aquí en Sinaloa. Una maestra que colaboró con nosotros me propuso para un premio que se llama Premio Estatal de la Juventud, Rafael Buelna Tenorio. Me propuso en el 2014, ese premio lo otorga el gobierno del estado, y pues gracias a Dios lo gané. Ella me pidió mi currículum y me pidió cosas que se requerían para ese premio. Yo no sabía que me había propuesto para ganarlo, y de repente pues me entró la llamada al celular y me dijeron: ¿usted es el profesor Juan Carlos? Y yo: sí. Pues fíjese que una maestra lo propuso para el Premio Estatal de la Juventud, Rafael Buelna Tenorio, y le avisamos que lo acaba de ganar. Y pues yo no lo podía creer, porque pues yo ni siquiera sabía que estaba propuesto para ese certamen. Y eso fue en el 2014. Después, en el 2017,
concursamos con el proyecto que tenemos de fomento de la lectura, lo metimos a un concurso para recabar fondos y fue un concurso nacional, se llama Premio al Fomento de la Lectura y la Escritura 2017. Entonces nos avisaron que ganamos el primer lugar también a nivel nacional y ese fue uno de los grandes logros que hemos tenido como asociación civil. Nuestra asociación civil se llama Operación Metamorfosis. A través de Operación Metamorfosis fomentamos la lectura en diversos, como le digo, en diversos espacios sociales que están vulnerables a tener ciertos conflictos y el trabajo más, pues uno de los trabajos más significativos que hemos hecho también ha sido con un grupo de mujeres con los cuales tengo una sala de lectura y que visito una vez al mes, los fines de semana. Es un grupo de mujeres en el SECUD, en el Centro de Ejecución, se llama Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, mejor conocido aquí en Culiacán como penitenciaría o la PENI. A esta sala de lectura yo la nombré las Bibliochicas de la PENI y es una sala de lectura que, como les digo, yo visito una vez al mes y hacemos varias actividades de fomento de la lectura y de la escritura. Con estas chicas, las Bibliochicas de la PENI, hemos presentado obras de teatro ahí dentro, hemos presentado obras de teatro, se han leído poemas en voz alta, ellas escriben sus poemas, la mayoría de ellas escribe poemas dedicados a sus hijos, que pues lamentablemente por las circunstancias en las que ellas están casi no los pueden ver, pero a sus hijos pues las visitan una vez a la semana, a veces dos, cuando se puede, y ellas les comparten lecturas a sus hijos, de las que comentamos en la sala de lectura, ellas les comparten a sus hijos esos cuentos, esos poemas que leemos, los ensayan y ya se los presentan a los niños, o poemas que ellas escriben o cartas que ellas redactan para sus hijos, pues ya se las leen en los días de visita. A veces puedo estar en los días de visita cuando van los niños, a veces no, pero es un hecho de que cada semana ellas le comparten algo a los niños y eso es una de las actividades más sensibles y más significativas que hemos hecho como sala de lectura. Ellas presentan libros también. Cuando terminan de leer un libro, ellas lo presentan ante las demás. Ante la trabajadora social también a veces nos visita la trabajadora social mismo de la penitenciaría y nos visitan familiares y están ahí en la presentación de los libros. A ellas por lo regular les gusta mucho leer libros que tienen que ver con historias de penitenciarías, de cárceles. Por ejemplo, hace poco una de las internas presentó un libro que se llama La Isla y es un libro que trata sobre un hombre que bueno, vive un naufragio en una isla de la cual no puede, es una isla desierta, no puede salir de ella. Sin embargo, busca la forma de salir construyéndose poco a poco una balsa. Pero las contingencias del ambiente no lo dejan salir rápidamente. Entonces, cuando está a punto de morir de hambre, pues llega alguien y lo salva. Este no es el final, lo dejo hasta aquí. Ojalá quien pueda ver este video pueda leer ese libro y que se dé cuenta de cómo es que logra salir de esa isla. Entonces tratamos de leer, de buscar historias que tengan que ver con su vida, que tengan que ver con sus emociones, con sus experiencias, con sus vivencias, porque si tú encuentras un libro que tiene que ver con tu etapa de vida, o si estás pasando por algún duelo, por alguna pérdida, o por alguna emoción en especial, que estés enamorado, enamorada, y te encuentras un libro que trate sobre eso, tú te vas a relacionar con esa historia o con ese personaje y vas a querer leer la historia hasta que termine. Entonces, la mejor forma de enganchar a alguien con un libro es recomendarle una historia que tenga que ver con su vida, con el momento que está viviendo o con la etapa que está viviendo.
libros adecuados a la edad. Veo que traes un reconocimiento. ¿Me Ah, puedes sí, mostrar? este es un reconocimiento por un premio que se llama Maestro Emérito que me dieron en el año 2018. Es un premio a la trayectoria docente en la educación aquí en Sinaloa que otorga la Secretaría de Educación Pública y Cultura por mi trayectoria de 10 años de labor docente y bueno, por haber contribuido en mi pequeño mundo de personas con el fomento a la lectura y a la escritura. Como les digo, estas labores las hago más que nada porque me gusta, porque me encanta conocer historias de personas que están en los centros de rehabilitación, que están en las penitenciarías, que están en los centros de integración juvenil o que están en los asilos. Historias que me motivan a mí a escribir, porque una de mis pasiones pues también es escribir cuentos y gracias a estas vivencias que he tenido en esos espacios sociales que me nutren como maestro, que me nutren como ser humano, pues las plasmo en cuentos, las plasmo en poesías, porque también me gusta escribir poemas y pues es algo que me nutre como ser humano, que me nutre como maestro y que desde esta práctica de la lectura y la escritura pues puedo aportar algo a la sociedad. ¿Cuándo ingresas al sistema? Ingresé al sistema de la educación secundaria en el 2013. Sí, ya con una base porque, bueno, hice el examen y quedé en primer lugar, inmediatamente me dieron la plaza, empecé con 10 horas aquí en esta escuela secundaria en el 2013, 10 horas de docente de español y pues poco a poco me he ido haciendo de más horas conforme me he ido evaluando. ¿Te comentaste sobre el libro? Sí, este es uno de mis libros favoritos, se llama Las mariposas nocturnas y otros relatos. Es de una autora sinaloense que se llama Inés Arredondo. Ella nació a principios del siglo XX y es una de las cuentistas más importantes, si no es que es la más importante, es la cuentista más importante de Sinaloa. Ella tiene relatos de suspenso, tiene relatos eróticos, tiene cuentos que tienen que ver con movimientos sociales, con movimientos políticos y que retratan un poco los movimientos sociales y políticos del Estado de la década de los 60, de los 70 y de los 80. Y bueno, sus relatos tienen que ver con familias encumbradas de aquí del Estado o con familias humildes que tienen historias muy pues de mucha intriga, historias que todas las familias ocultan y que ella las plasma por medio de cuentos. Familias que son de abolengo y que tienen también sus escándalos ocultos, sus secretos, y ella a través de sus cuentos los revela a través de la ficción, porque se basa en personajes sinaloenses, pero ella a través de su literatura pues le da tintes de ficción, les da un tinte mágico y se me hacen muy interesantes sus cuentos, la verdad, porque muchas de sus historias son muy controvertidas, son como por ejemplo Sombra entre sombras, que es un cuento erótico, es un cuento que toca la vida oscura de una señora de abolengo de la década de los 80 y que narra lo que no sabe la sociedad de ella. Entonces es un compendio de cuentos que se los recomiendo
adolescentes, se lo recomiendo a adultos, y que sé que van a disfrutar al igual que yo este libro de las mariposas nocturnas y otros relatos. Soy fan de la literatura sinaloense, soy fan de ella, de Inés Arredondo, soy fan de Oscar Liera, el dramaturgo, que es el mejor dramaturgo del estado, y de otros autores, otros poetas, cuentistas que hoy día viven también, como Alfonso Oregel, que es uno de los cuentistas infantiles más importantes. Soy fan de Óscar Paul Castro, que es un poeta que aún vive. Soy fan también de Jesús Ramón Ibarra, que es un poeta también muy reconocido a nivel nacional, que es sinaloense. Y de otros autores que son sinaloenses y que exaltan el contexto, que exaltan las formas de vivir, las formas de ser de la gente de acá de nuestro estado. Elmer Mendoza también, que con su novela de El amante de Janis Joplin, que a mí me fascinó. Y otros libros también que les podría recomendar de la literatura sinaloense, que como escuinapense, como maestro sinaloense, me gusta promover entre mis alumnos para que sepan también que aquí hay buena literatura, que no solamente hay buena literatura en Inglaterra, en Chile o en Estados Unidos, sino que también aquí en Sinaloa tenemos autores muy buenos que tienen muy buenos textos, que te abren la mente, que te amplían el criterio, que te hacen valorar más a tu tierra, a tu gente, y que te llevan a otros mundos imaginarios que te motivan a tú también a escribir tus propias historias, porque cada uno lo podemos hacer, cada uno tiene la capacidad de escribir historias. Las historias están en nuestro ADN y es cuestión de sacarlas por medio de la escritura. Agradecemos su tiempo, profesor. ¿Me gustaría agregar algo más? Pues recomendarles que lean. Un libro siempre puede ser el puente para unir a las personas. Confío en que un libro también puede ser el hilo para regenerar el tejido social que ahorita está pues tan deteriorado. Confío también en que el fomento de la lectura es una de las tareas más nobles que pueda hacer un maestro, que pueda hacer cualquier persona, para poder producir sueños en otros a través de la literatura. La literatura me ha conllevado a soñar y a vivir esos sueños y a tratar de cumplirlos. Entonces es algo que les recomiendo. Lean historias, cuenten las suyas y en la medida de lo posible hablen de libros. Gracias. De nada.